Ahí vamos a hablar acerca de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Como dice ahí, es un proceso dinámico, ¿no? Que implica de manera compleja al cerebro y es preciso y abarca desde la vida intrauterina y los 2 primeros años de vida. Las bases del neurodesarrollo están dadas pues desde la concepción hasta toda la parte de vida embrionaria, fetal, posfetal, y de ahí todo lo que continúa. Y eso va dando la maduración cerebral y los efectores neuromusculares. Las características del sistema nervioso aparecen al final de la tercera semana de vida embrionaria, o sea, más o menos hacia el final hacia los 21 días, luego de la concepción. Y hay que tener en cuenta que el sistema nervioso proviene del ectodermo, o sea, el ectodermo es donde se forma la piel. Así tenemos que en un inicio el sistema nervioso adopta la forma de un tubo, ¿no? Y esto se va cerrando hacia el día 26. Y entonces todo esto que se va formando, que lo estamos viendo acá, cómo se va entrando y se hace como un tubo. Y tiene que cerrar ese tubo. Porque luego esto va imaginándose sobre su eje para ir formando lo que es la parte del cerebro, tronco encefálico y la médula. Entonces, cualquier pequeño cambio en esta homeostasis hace un desequilibrio que es importante para lo que es la formación. Así que tenemos que en el segundo trimestre hay una proliferación muy grande de neuronas, ¿no? Son los periodos donde que más proliferan las neuronas y dan origen pues a unas 86.000 millones de neuronas, que es lo que el cerebro posee. Y van dando todas las conexiones, la sinapsis. En el tercer trimestre, que son los 280 días, fuera se van formando las capas, ¿no? Las laminaciones corticales, las circunvoluciones, las dendritas y axones para hacer los contactos sinápticos. Pero también se tiene que dar la apoptosis o muerte celular. La muerte celular, porque es importante para que estas conexiones trabajen correctamente. Y también el tejido de soporte, que es tan importante, la glía. El cerebro, pues, si bien el niño nace con unos 335 gramos, al final del primer año de vida triplica su volumen a 950. Y es la época donde es más plástico, donde hay muchas experiencias, interacciones, pero eso no significa que el cerebro después de mayor también pueda tener una plasticidad, pero no es como en esta época. La circunferencia craneana también tiene que crecer, ¿no? Más o menos 12 centímetros. A los 6 años, el crecimiento del cerebro pues, se ha completado casi a un 90%. Y como que revela casi todo su potencial a esa edad. Pero la mielinización y la maduración cerebral se va dando toda la vida. Es así que el ejercicio del cerebro es el estudio, ¿no? Así como nos piden ejercicio físico para mantener el cuerpo físico, pero para el cerebro es el estudio. Entonces nunca debemos dejar de estudiar. Entonces, nuestro periodo crítico, que es tan importante, son los 270 días del periodo perinatal, que ya les dije cómo empezaba con el tubo neural, y los 730 días del primer y segundo año. Entonces, por eso lo he puesto en rojo, son los primeros 1000 días de vida. Este es un periodo fundamental para el niño. Ahora ya se sabe que cualquier
problema, disfunción que pudiera tener física, mental y emocional en este periodo es crítico. Y esto ya da consecuencias para el resto de la vida. Entonces es el periodo crítico los primeros 1000 días, por todo lo que les he dicho, la laminación, la corticación, la proliferación. ¿Qué es crecimiento? Crecimiento es el proceso por el cual el organismo aumenta el número y volumen de células. Eso es crecer. Entonces se van formando los órganos, los tejidos, ¿no? ¿Y qué es desarrollo? Desarrollo es la adquisición de las funciones, de las destrezas, de las habilidades. Entonces, cómo este niño va a desarrollarse y funcionar con su medio ambiente. Entonces tenemos que un desarrollo normal tiene las estructuras indemnes, la parte bioquímica también, tiene una adecuada experiencia, la oportunidad de la sociedad, los circuitos de retroalimentación, y entonces da un desarrollo normal. Pero ¿y qué pasa cuando hay algún problema? Entonces se interfieren, porque puede haber un daño cerebral o una enfermedad, y todo esto nos hace un disturbio en las estructuras, en el feedback. Entonces ahí se comienzan a presentar los problemas. Entonces tenemos que tener en cuenta las señales de advertencia. Estas señales que les estoy dando nos hacen que tengamos en cuenta que debemos llevarlo a un profesional, a nuestro niño, a nuestro bebé. Un bebito que es muy bueno, que duerme constantemente, alerta. Escaso contacto visual con los padres, no reacciona ante las voces ni en los sonidos, hay una simetría en el movimiento de los miembros, demora en los hitos del desarrollo, demora en la sociabilidad, no desarrolla el lenguaje en los tiempos indicados. Entonces, esto es tan importante porque lo podemos ver desde que son realmente bebés. Es más, en el IMLA, junto con la Cayetano Heredia, hicimos un estudio del tracking high, ¿no? O sea, para poder, cómo a los niños con un video podríamos detectarles desde una edad tan temprana hacia dónde mueven los ojitos, hacia la parte social o hacia la parte de solamente símbolos, y poder detectar si hay algún trastorno del espectro. Esto también es una propuesta que estamos haciendo para poder llegar con los videos hacia el resto del país. Ahora que hemos tenido la pandemia, hemos visto que la teleconsulta nos puede ayudar para cortar los tiempos de espera y realizar el diagnóstico precoz y temprano, que es súper importante para todos estos trastornos del neurodesarrollo. Como ustedes están viendo en esos cubos, estos trastornos del neurodesarrollo interfieren en la parte de la vida social, el aprendizaje, la parte motora del niño, y además pueden coexistir. Miren, estos son los trastornos del neurodesarrollo según la DSM-5 que se instaló el año 2013, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, está el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los trastornos motores, los trastornos del aprendizaje y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Todos estos son los trastornos del neurodesarrollo que nosotros podemos trabajar en el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje. Vamos a ver brevemente las discapacidades intelectuales y un poquito nos vamos a detener de repente en el TEA, en los trastornos de la comunicación social pragmática, que es el nuevo, trastorno que se dio esa época, y en el TDAH. Las discapacidades intelectuales. La discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave o profunda. Entonces, y también puede haber un retraso global del desarrollo. Y nosotros tenemos que tratar de ver cuál es la causa de la discapacidad intelectual, en la medida de lo posible. También están los trastornos del aprendizaje, que es otro ítem aparte.
Y entonces puede ser un trastorno de la lectura, la dislexia de la escritura, disgrafia o disgrafía, de las matemáticas, discalculia. Y también tienen un nivel leve, moderado o severo. Los trastornos motores. Entonces tenemos en los trastornos motores los trastornos de la coordinación, los movimientos estereotipados, porque no todos los movimientos estereotipados pertenecen al trastorno del espectro autista. A veces equivocadamente, cuando un niño presenta unas estereotipias, piensan que es autista, pero eso no es así. Porque un autista también puede, un niño con estereotipias también puede ser por ansiedad, ¿no? Además, también tenemos ahí los trastornos de los tics, el Guillain-Barré, ¿no? Esos, y también leve, moderado o severo. Vamos a hablar algo del trastorno del espectro autista, ya que en este mes estamos en el mes azul. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación o Concientización del Autismo, ¿no? Entonces, es un síndrome de disfunción neurológica que se manifiesta en el área de la conducta, de la comunicación y de las destrezas sociales. Entonces, y esto implica que hay un cerebro disfuncional y entonces es responsable de estos síntomas clínicos. Pero además los autistas pueden tener asociado otros sistemas cerebrales, por ejemplo, convulsiones, en ellos hay más convulsiones que en el resto de la población, o una deficiencia mental. Por eso es espectro, porque es amplio, ¿no? Van desde los mayormente comprometidos a los comprometidos levemente. Entonces, según la DSM-5 del 2013, es un desarrollo de la interacción social y de la comunicación que son anormales o deficitarios, y un repertorio muy restringido de las actividades e intereses. Y tenemos la deficiencia persistente en la comunicación y la interacción social en los diversos contextos, los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, y además estos tienen que presentarse en un periodo de desarrollo temprano. Como les decía, uno puede detectarlos a veces desde el inicio. Siempre hay que estar alerta, ¿no? Y que no se expliquen por otra entidad, ¿no? Y tiene que haber un compromiso que sea sostenible, que estemos viendo. Entonces, están las evidencias genéticas. Cada vez se encuentra que hay más evidencia en lo genético. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que los estudios en gemelos idénticos han encontrado que si uno de los gemelos es autista, la probabilidad que el otro también lo sea es de un 60%. Y esto aumenta alrededor del 92% si se considera un espectro más amplio. Un espectro más amplio en lo que es el autismo. Y la probabilidad en caso de mellizos o hermanos que no son gemelos es de un 2 al 4% para el autismo clásico, y de 10 a un 20% para el espectro más amplio. Entonces, el trastorno del espectro autista está definido por un desarrollo alterado anormal que se manifiesta antes de los 3 años. Por eso dice que tiene que ser en una edad temprana, ¿no? Y que afecta a la interacción social, la comunicación y a la presencia de actividades repetitivas y restrictivas. Entonces, es cuando nosotros podemos ya tener la certeza. ¿Cuáles son las señales de advertencia del TEA? Que la comunicación e interacción con otras personas está alterada, hay conductas rutinarias o repetitivas, estereotipadas, no sonríe cuando alguien le sonríe, hace poco contacto visual, parece preferir jugar solo, solamente toma cosas para sí mismo, parece estar en su propio mundo, parece no prestarle atención a la gente, no le interesan los demás niños, no señala objetos interesantes a los 14 meses, no trata de llamar la atención de sus padres, y hacen lo mismo una y otra vez y no pueden pasar a otra cosa. Muestra apego inusual a los juguetes, a los objetos, a las rutinas.
pasa mucho tiempo poniendo las cosas en fila y se fastidia si a uno le altera, ¿no? Y también repite las palabras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces eso se llama ecolalia. Puede caminar en puntas de pies, no le gusta treparse a las cosas o subir escaleras, parece estar mirando al vacío y deambular sin sentido, hace berrinches intensos o violentos, parece tener mucha sensibilidad al ruido. No es que todos los niños autistas tengan que tener todo, ¿no? Eso no es así. Entonces son datos que nos van dando. Miren, y lo diferenciaríamos, aunque ahora todo está dentro del trastorno del espectro autista, pero siempre tenemos para diferenciar el autismo per se, el de Kanner, versus el síndrome de Asperger, ¿no? Que es el autista de alto funcionamiento. Mientras los autistas tienen un coeficiente generalmente debajo de lo normal, el Asperger es por encima de lo normal. El autista en sí se realiza el diagnóstico antes de los 3 años, en los otros después de los 3 años, porque como ellos tienen un lenguaje en tiempo normal, no los traen a la consulta, mientras en los otros sí tienen una tardía aparición del lenguaje. Además, los autistas en sí, un 25% son no verbales, mientras los Asperger todos son verbales y tienen una gramática y un vocabulario por encima del promedio, a diferencia de que los autistas tienen un vocabulario muy limitado. Y además, los autistas tienen un desinterés general en todo lo que es las relaciones sociales, mientras los Asperger, ellos desean tener amigos, pero no saben cómo mantenerlos, porque como son muy literales, el autista en sí también tiene más convulsiones que el resto de niños, mientras que en los Asperger es igual a la población. Sí, los Asperger sí son torpes en la parte motora, pero los autistas no, tienen un desarrollo físico normal, no tienen intereses de alto nivel, obsesivos de alto nivel, mientras los Asperger sí, a veces les gusta mucho que la astronomía, que saber las marcas de los autos, los países y qué sé yo, ¿no? Es diferente. Y los padres detectan los problemas en los autistas hacia el año y medio, mientras en los Asperger, como tienen un buen vocabulario y hablan tan bien, entonces no se dan cuenta sino hasta después de los 2 años y medio. Y las quejas de los padres que son por el retardo del lenguaje, mientras en ellos son por los problemas de socialización, ¿no? Y conducta, porque a veces no se les entiende. Miren la incidencia en la población neuropediátrica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Tenemos que de más o menos las 60.567 atenciones que hemos tenido del año 15 al 21, tenemos un 7.78. Hay que tener, y de los que, como siempre, estos trastornos son más en los varones que en las mujeres. Generalmente es un 4-1. Vamos a hablar ahora del trastorno de la comunicación social pragmática, que es lo que apareció en la DSM-5, ¿no? Entonces, este es como cuando se separó completamente este trastorno de los TEA. Mire, estos son los trastornos de la comunicación: trastorno del lenguaje, el fonológico, cuando articulan mal, de la fluidez, que es la tartamudez o famofemia, el trastorno de la comunicación social pragmático, que es lo que vamos a hablar, y los no especificados. Entonces, ¿qué es la pragmática? Es la clave de la comunicación. Es no solo que hablemos, sino son reglas no habladas, y que nosotros, para poder contactar con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros ciudadanos, entonces nos permite comunicarnos, ¿no? En diferentes contextos. Entonces nosotros vamos hablando de acuerdo al contexto en que estemos, ¿no? Es para poder realizar la interacción social, o sea, por lo cual es súper importante. Mientras ahí tenemos, ¿cuál es el trastorno de la comunicación social pragmática? Ellos, por ejemplo, no siguen las normas sociales para poder conversar.
Entonces, tienen un problema en la comunicación verbal y no verbal. Tienen problemas en la pragmática que les acabo de mostrar, en la comprensión del mensaje dentro del contexto. Tal es así, por ejemplo, no se adaptan a las necesidades del oyente o a la situación. Entonces, para ellos, si ellos les interesa el tema, ellos hablan y hablan y hablan, no les interesa que hay que esperar y dar el tiempo a la otra persona para que haga su respuesta o converse. No, ellos monopolizan la conversación. Entonces, si es el tema importante para ellos, no pueden dar el permiso para que la otra persona entre. Además, le hablan igual a un niño que a un adulto. Entonces, no, son verborreicos, ¿no? Dificultad en las reglas de comunicación, es como dice. Estamos viendo entonces lo principal, las dificultades en el uso de la comunicación para propósitos sociales. Entonces, es lo que les estaba, dice, tales como saludar y compartir la información, tampoco, no lo ven como necesario. Problemas en las habilidades de cambiar la comunicación de acuerdo al contexto o a las necesidades del receptor, si es un niño o si es un adulto. Dificultades conseguir las reglas de la comunicación y contar una historia. Y dificultades para entender lo que no se dijo en forma explícita, porque no entienden la comunicación no verbal, ¿no? No se pueden entender las inferencias. Entonces, realmente es muy parecido a las Asperger, pero por eso traigo acá el diagnóstico diferencial. En ambos grupos, el déficit pragmático es grave. Eso es lo que está diciendo. Pero es que en los trastornos de la comunicación social no tienen intereses restringidos. Esa es la diferencia. Ni tienen conductas motoras estereotipadas. O sea, ellos no tienen la parte de la estereotipia. Entonces, eso hace que haya una diferencia. Y, por ejemplo, con el TDAH, los niños del TDAH tienen dificultades leves en la adecuación pragmática del lenguaje, ¿no? Lo que tienen es el problema del control inhibitorio. Pero ellos no es que tengan problemas en las relaciones sociales, a veces también por impulsivos pueden perder las relaciones sociales, pero ellos entienden la comunicación no verbal, ¿no? Entonces sí, hay a veces problemas en el manejo del discurso, en la narrativa, por la impulsividad. Y en el trastorno del aprendizaje no verbal o procedimental, el déficit pragmático es común en ambos grupos, ¿no? Pero en el trastorno de la comunicación es mayor. Y hay una mayor afectación en coherencia y comprensión en el trastorno de la comunicación social. Y ambos tienen problemas para las relaciones sociales. Pero en los trastornos del procedimental hay problemas de la motricidad gruesa y además alteraciones en la parte visoespacial y organizativa, lo que no lo tiene el trastorno de la comunicación social. Y ahora veremos, ya para estar terminando, los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. El TDAH es un trastorno en el desarrollo cerebral de origen biológico y tiene una base genética muy alta, 70-80%. Y el 3 al 7% de estos niños en la edad escolar presentan el TDAH. Entonces, en un aula, por lo menos, en un aula de 30, por lo menos hay un niño con TDAH. Y la característica es la inquietud, la impulsividad, la distractibilidad, la inatención. Pero todo esto debe interferir el desarrollo del niño. Miren la incidencia del año 95 al año 21. Estos 2 últimos años de pandemia disminuimos las atenciones en la consulta, por eso es que se ve así. Pero de las 273.166 atenciones que hemos tenido todos estos años, del año 95 al 21, tenemos un 8.16% de incidencia en la población neuropediátrica del instituto. Y para ver la parte de, según el sexo, tenemos también
como todos los trastornos del desarrollo, 4 varones por una mujer. Además, lo importante es saber que las 2/3 partes de estos niños van a continuar con la sintomatología en la edad adulta. Y el 15% con un diagnóstico completo. Y el 50% en remisión parcial. De ahí la importancia de hacer los diagnósticos de todos los trastornos del neurodesarrollo lo antes posible, ¿no? Y este TDAH pues, puede afectar de forma significativa la adaptación académica, familiar, social y laboral de las personas que lo padecen. Y está, como les decía, de los niños de 4 a 1, la edad de instalación antes de los 4 años, aunque ahora también podemos ver antes de los 12 años. Y a veces se hace un infradiagnóstico, ¿no? También están factores ambientales, un 20 a 30%, y factores genéticos, 70 a 80%. En la etiología están los factores ambientales, como la prematuridad, los neuroanatómicos, neuroquímicos, los daños al sistema nervioso, y los genéticos, 70 a 80%. El TDAH, pues, es altamente hereditario. Así tenemos que los gemelos monocigotos tienen de un 50 a 80% de concordancia, con un 33% en gemelos disigotos. Tal es así, miren que la herencia es tal que es de 0.75, mientras la depresión es de 0.39 y el cáncer de mama 0.27. Entonces ven ustedes que la heredabilidad es muy, muy alta. Entonces, y ahí, por ejemplo, se ha visto que hay una relación del gen receptor de la dopamina con el TDAH infantil, principalmente en la desatención, que es los lóbulos frontales, ¿no? La presentación, hay el predominantemente inatento, el predominante hiperactivo impulsivo y el combinado, que tiene tanto de inatento como de hiperactivo impulsivo. Y acá estamos viendo en este mapping cerebral cómo la corteza cerebral de los niños o pacientes con TDAH es más delgada, ¿no? O sea, tienen son más, como dice ahí, más delgados en la corteza, y acá estamos viendo también que la maduración en ellos es más lenta. Entonces estamos viendo en todos estos estudios que se han hecho desde ya en Nueva York con el doctor Castellanos. Entonces ahí se encontró que ellos tenían una corteza cerebral y un cerebro más liviano, ¿no? Pero hay que ver que los chicos TDAH tienen una capacidad intelectual normal o superior. Por eso es la importancia de detectarlos a tiempo para enseñarles lo que es la organización, que es donde ellos fallan. El tratamiento no farmacológico son las intervenciones cognitivas, ¿no? La rehabilitación cognitiva, funciones ejecutivas, la parte de la conducta, que es importante para todo lo que es el entrenamiento social, la resolución de problemas, y también hay que trabajar con los padres, con los profesores, y de ser necesarios las otras zonas que estén en déficit, la sensorial, la psicomotora. Los fármacos que se utilizan son los estimulantes, el metilfenidato, las anfetaminas, que son efectivas en un 70 o 80%, los no estimulantes, como las atomoxetinas, los nootrópicos, y modafinilo, que es un estimulante del estado de alerta. Entonces, ¿qué hace el metilfenidato? Impide la recaptación de la dopamina, para que entonces esta dopamina pueda pasar a la otra neurona y así ser efectiva, y mejora los síntomas en un 70-80%. Miren, aquí estamos viendo cómo en el metilfenidato, ya que el Adderall no lo tenemos en el país, bloquea la recaptación de la dopamina, entonces la dopamina puede pasar
hacia la otra neurona tranquilamente y el chico presta atención. Y ahora también tenemos los omegas, ¿no? Entonces se ha visto en los estudios con los omegas que si bien no es la efectividad que tiene el TDAH, pero es un tratamiento natural. Son con los omegas del pescado, el DHA y el EPA. Y este metaanálisis, por ejemplo, comprueba que la efectividad, si bien no es muy grande, pero nos ayuda mucho como tratamiento natural. Y entonces tenemos que, es la combinación de la psicoeducación, más las terapias psicológicas, más las terapias farmacológicas. Gracias. Quedo para sus preguntas, si las hubiera, por favor. Gracias, doctora, por su participación. Sí, nos ha llegado algunas consultas. Vamos a dar lectura. Karina nos pregunta, si uno de los padres tiene rasgos del espectro autista o TDAH, pero el niño aparentemente no tiene alteraciones en su neurodesarrollo, ¿es necesario que el niño pase un control por el neurólogo? ¿Y a qué edad sería esto, no? Joana también pregunta, ¿desde qué edad se puede saber si el niño tiene TEA? Sí. La primera era del TDAH o del TEA, la del padre que tiene rasgos de... Bueno, autista o TDAH, ¿no? Ah. Lo que pasa es que hay que ver a la persona, ¿no? Si el niño no tiene ningún rasgo ni de TEA ni TDAH, no tenemos por qué estar llevándolo al neurólogo, ¿no? O al especialista. Si es que nosotros le encontramos los rasgos que ya he descrito en la exposición, entonces es ahí que nosotros debemos acudir a un profesional especializado, porque todos estos diagnósticos son clínicos. Entonces tiene que ser un profesional médico con experiencia, ¿no? Puede ser el neurólogo, el psiquiatra, también hay pediatras que están trabajando porque generalmente es así. Y luego se trabaja de manera interdisciplinaria con las otras profesiones, ¿no? Que para poder nosotros en conjunto llegar al diagnóstico. Y la otra pregunta que me decías era ¿desde qué edad podemos hacer los diagnósticos en el TEA, ¿no? Sí, en el TEA. Sí, en el TEA, como ya les dije, en el trastorno del espectro autista, el diagnóstico se puede hacer en el TEA convencional, es hacia más o menos después de los 18 meses, con certeza a los 3 años. Entonces, mientras antes hagamos el diagnóstico es mejor, porque vamos a entrar con la intervención mediante las terapias. Es cierto que en el Asperger se hace más tarde, como dice, 2 años y medio, 3 años, porque como ellos hablan tan bien, claro, y hablan a veces como un lenguaje adulto, es que los papás no se dan cuenta. Es eso. Sí, dime. Ok, también nos ha llegado otra consulta de Natalie. Nos dice, el lunes ella tiene cita con el neurólogo. Me gustaría saber qué debo preguntar sabiendo que mi niño ya fue diagnosticado con TEA desde los 2 años y ahora tiene 6 años. Lo que pasa es que el neurólogo le va a hacer las preguntas, ¿no? Para poder certificar el diagnóstico. Y él va a hacer las preguntas y siempre nos tenemos que basar en todo lo que es la anamnesis. ¿Cómo se concibió este niño? ¿Cómo fue el desarrollo del niño? ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Cuáles son las enfermedades que ha tenido? ¿Cuál es su comportamiento en el colegio, en la sociedad? ¿Cómo ha sido en la pandemia? Entonces, todo esto se va averiguando y tiene también que verse cómo está en la relación actual, que ya comenzamos la presencialidad, cómo está. Entonces, todo esto para que el neurólogo vea, y si hay alguna enfermedad, porque también hay autistas sindrómicos que tienen algún síndrome. Entonces, también eso tiene que descartar el neurólogo. Tenemos, por ejemplo, que está el X frágil, y el X frágil puede coexistir con el autismo, ¿no? El X frágil es una deficiencia mental que se hereda a través de las mujeres.
¿sí? Ok, sí, doctora. Hay otra consulta de Emilia. Ella nos dice, bueno, la saluda. Buenas noches, doctora. Mi Gracias. niño le diagnosticaron a los 5 años con trastorno de la comunicación social, pragmático. Antes que empiece la pandemia, lo estaba evaluando nuevamente, pero lo dejamos. ¿Quién debe realizar la evaluación ahora? Lo primero, pues, hay que ver si realmente es un trastorno de la comunicación social pragmática y eso, pero si ya está diagnosticado y evidentemente tiene que entrar con la parte del lenguaje, porque acuérdense que ese es el punto de ellos, pero siempre se les hace una reevaluación, ¿no? Viendo la parte psicológica y viendo la parte del lenguaje con ellos. Leal de Martínez nos pregunta, ¿cómo ayudar a un niño que tiene TDAH de 5 años? Dependiendo del grado del TDAH que tenga, porque puede ser leve, moderado o severo. Porque si es un niño en nivel severo, va a requerir medicación. Pero si es un niño leve o moderado, dependiendo, comienza, por ejemplo, en un niño de 5 años se empieza con terapia de modificación de conducta, dependiendo del grado. Entonces uno espera unos 4 meses con terapia de modificación de conducta a la cual puede agregar los omegas que le estoy diciendo. Y entonces, y ver cómo va. Si con eso va bien, tranquilo, sigue adelante. Pero si no, si es necesario poner la medicación porque ya sabemos que es un trastorno a nivel de neurotransmisores, entonces se trabaja porque lo que a nosotros nos interesa es la calidad de vida para ese niño. Porque ¿qué es lo que pasa con los TDAH? Como son los eternamente maltratados, como se dice, le echan la culpa de todas las cosas. Entonces ellos que son muy inteligentes se van a sentir culpables y eso hace que caigan a veces en conductas de tipo antisocial cuando son más grandes y adolescentes, porque no han sabido, no, ellos creen que no son, a veces dicen no soy bueno, pero es porque tienen trastornos en la dopamina, la recaptación de la dopamina. Sí, doctora. Bueno, nos están llegando más consultas. Vamos a tratar de dar lectura al mayor número posible. Gaby nos consulta, a la edad de 2 años me pidieron hacer un examen de encefalograma a mi niño por presentar rasgos TEA. No le hicieron porque se despertaba a medio examen. No quisieron doparlo. Ahora va a cumplir 3 años. ¿Es posible doparlo? ¿O qué consecuencias trae? Se pregunta. No nos conviene a nosotros. Antes se les daba neuroléptico para poder hacerles el electroencefalograma. Eso fue muchos años antes. Pero no, ya se vio que nosotros necesitamos el sueño espontáneo en los niños para poder ver las ondas cerebrales. Entonces lo que se hace es la deprivación del sueño. En algunos niños no se puede, pues evidentemente, pero hay que esperar. Entonces, generalmente se les aconseja a la mamá, acuéstelo muy tarde, levántelo bastante temprano, cosa que cuando venga al consultorio ya pues el niño duerma espontáneamente, porque para el niño es mejor que esté su cerebrito sin ningún medicamento y pueda, un medicamento para sedante, para poder ver bien las ondas cerebrales. No es conveniente, pero cuando uno le pone los electrodos al niño, en los niños pues como tienen esa pastita a veces se despiertan, por eso es importante, se pasarán mala noche, pues, mamá y papá e hijo. Ok, doctora, bueno, acá hay otra consulta de Armin Delgado. Bueno, dice felicitaciones, doctora Velarde, excelente charla, muy puntual. Por favor, ¿cuáles son los signos sutiles o tempranos para el diagnóstico de TEA? Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias al doctor Armin Delgado, ¿no? Un colega neurólogo. Los signos tempranos o sutiles del TEA es esto de la fijación de la mirada, o sea, cuando no fijan la mirada. Y cuando hacemos el test, que es del seguimiento visual, se les pasaba el video de 1 minuto, donde hacia la derecha le poníamos las figuras abstractas, hacia la izquierda las figuras sociales.
Entonces, cuando se veía la filmación del tracking eye, bueno, esto era en el experimento que se hizo con la Cayetano Heredia, ¿no? Y entonces ahí se encontró que desde los primeros 15 segundos podíamos ver hacia dónde dirigía el niño con TEA, que se hizo, más o menos fueron algo de 29 niños TEA y 70 niños con normotípicos. Y se veía que ellos derivaban la mirada a la parte abstracta. Y juntando con el MCHAT, que es muy bien el MCHAT revisado, que es el cuestionario para el checklist, muy bien se llegaba al diagnóstico precoz. Por eso es que estábamos proponiendo que podríamos hacer este test como un cernidor para poder lograr el diagnóstico precoz y así lograr las terapias, porque acuérdense de la plasticidad neuronal. Bueno, el doctor lo sabe perfectamente. Pero eso sería una de las innovaciones que quisiéramos que se pudiera dar en nuestro país, porque nuestro país es muy extenso. También está el método NODA, donde los papás en la teleconsulta nos envían al WhatsApp los videos de sus hijos con las diversas conductas. Y así también podríamos nosotros hacer la teleconsulta de los especialistas, que no somos muchos, a las diferentes partes de nuestro país y lograr así abarcar y por el beneficio, ¿no? Por el beneficio de nuestros niños. Eso es lo que sería. Gracias, doctora. Y Yulisa León nos pregunta, doctora, ¿por qué en estos últimos años se ven muchos casos de niños con TDAH y autismo? Estamos viendo la parte genética. Recuerdan que les hablé en, en las diapositivas. Entonces, lo que pasa es esta situación. Además que ya ahora diagnosticamos antes. Cuando yo empecé estos diagnósticos, solamente hacíamos el diagnóstico a los TEA severos, que eran severos, aquellos que no hacían contacto, que estaban balanceándose en una esquina, o venían y no fijaban la mirada para nada. Mientras cada vez hacemos diagnósticos más finos y precoces. Entonces hacemos que si aumentamos los diagnósticos, aumentamos la población. Y en los TDAH también pasa que comenzamos, pero hay que diferenciar, pues, porque es cierto que ahora con esto de la pandemia y que han estado expuestos tanto a la televisión, a las pantallas, a veces nos simulan que fueran como TEA y no son TEA. Entonces, eso tenemos que ver. Pero tenemos pruebas, pues, como la prueba esta del lado 2. Tenemos el lado 2, el ADIR, siendo el lado 2 más sensible y específica que el ADIR, pero el ADIR también es una buena prueba, ¿no? Entonces, con esto ya nos ayuda mucho más al diagnóstico. Y sí, el diagnóstico, como siempre, es clínico y se basa en la experiencia del examinador. Es muy importante eso. Yesenia pregunta, doctora, buenas noches. ¿Usted podría realizar una evaluación a un adulto si tiene autismo o Asperger? Claro, claro, yo soy neuróloga especializada en neurodesarrollo. Entonces, sí, pero es más, con los adultos que son los Asperger. Me acuerdo tanto de los pacientes porque ellos vienen, como son gente inteligente y capaz, entonces ya ellos van dándose cuenta del diagnóstico que tienen o del probable diagnóstico que tienen. Así que tengo este muchacho que vino, que tenía 27 años, que dice: mire, doctora, vengo porque mi novia me dice que yo soy un Asperger. Y yo ya investigué y me parece que sí. Pero como usted es la médico, usted tiene que decir el diagnóstico. O sea, más clarito, me lo puso y ya. Yo le hago mis pruebas y evidentemente pues son gente tan inteligente que ellos la saben, ¿no? Así es. Mari pregunta, si de niño le diagnosticaron TDAH leve y fue tratado, ¿ahora en la etapa universitaria puede seguir? Es que ya les dije que hay como un 60-70% que tienen TDAH, que persiste en la adultez. Si el chico, estando en la universidad,
él siente y él sabe que tiene problemas de atención, que no puede organizarse, que no puede concentrarse, habría que verlo. A pesar de que haya sido tratado y él pueda poner todo de su parte, porque yo tengo adultos también pacientes, ¿no? Y ellos saben. Entonces, si no puede concentrarse o organizarse en la medida que él quisiera, hay que ver. Siempre hay que descartar. ¿Sí? ¿Ya no hay más preguntas, Sí, Margarita? sí, doctora, disculpe. Bueno, acá hay, lo que pasa es que nos han llegado muchas preguntas. Messi pregunta, un niño de 11 años con diagnóstico de TDAH que aún mantiene la impulsividad y falta de atención, ¿se puede considerar la medicación? Teniendo en cuenta que pasó 2 años sin terapia ni evaluaciones por la pandemia. Gracias. Como yo les digo, es tan importante la calidad de vida que vamos a dar a estos chicos. Nosotros si sabemos que este es un trastorno neurobiológico, si sabemos que tenemos la medicación específica, que está desde los años 50, es la medicación más antigua, y está el diagnóstico del niño, ¿por qué no darle una buena calidad de vida y dejar que a este chico lo sigan maltratando por ser impulsivo? Eso es, para mí, sabiendo que hay un tratamiento para esta impulsividad y para este problema que pueda tener y mejorar la calidad de vida, hay que darle el tratamiento. Claro, es potestad de los padres, pero si viene y consulta y uno ve cómo el niño está siendo, no tiene una buena calidad con el diagnóstico, hay que decirle. Ok, doctora. Acá hay otra consulta de Gaby. Mi niño ha mejorado con las terapias. Ya va 6 meses llevándola. Si bien no habla solo, balbucea, las características ya no son frecuentes. Quisiera saber si a los 3 años ya le pueden diagnosticar. ¿Diagnosticar de TEA o de qué? No precisa, pero pareciera que fuese TEA. A los 3 años el diagnóstico de TEA se da. No es que habría que ver, porque si es un TEL, un trastorno específico del lenguaje, generalmente uno espera hasta los 5 años para certificar, que es otro tipo de trastorno dentro del lenguaje. Por eso, pero para el TEA, 3 años es una edad de diagnóstico. Para el TEL es un poco mayor, ¿no? Natalia nos hace otra pregunta, dice, cuando le diagnosticaron a mi hijo me dijeron que tenía que hacerle una resonancia magnética. ¿Es necesario hacerlo? Dependiendo del tipo de diagnóstico que sea. Si quieren el neurólogo o el médico que lo ha visto hacer alguna diferenciación, es por eso que le pide la resonancia magnética, porque de repente dentro de la historia clínica ha habido algún problema, ya sea en el parto, en la gestación o en algún antecedente patológico que pueda tener. Y el neurólogo quiere hacer alguna disquisición diagnóstica diferencial. Daisy pregunta, ¿cómo puedo ayudar en la parte sensorial a mi niño de 5 años que tiene autismo? Para eso están las terapias sensoriales y el especialista, que es el terapeuta ocupacional especializado en integración sensorial, ¿no? Él es el que va a decir que si es un niño sensorial hiperreactivo o hiporreactivo, entonces hay diversas maneras de tratarlo. Y eso nosotros lo hacemos en el Instituto de Médico de Lenguaje y Aprendizaje. Tenemos los mejores especialistas para eso. Margarita pregunta, mi hijo TEA de 6 años tiene ecolalia. ¿Eso desaparece o siempre va a tenerla? Depende. Como le digo, es que realmente cada caso es individual. Y la ecolalia generalmente va disminuyendo en la medida que vayamos dándole la terapia indicada. Puede persistir, porque a veces son grandes, pero ya la ecolalia la hacen calladito, dependiendo del grado que sea, ¿no? Del grado del diagnóstico que tenga.
dependiendo. ¿Qué síntomas, Jorge pregunta, qué síntomas en TEA sugieren medicación? También todo depende de cada niño, pero si tenemos un niño que se autolesiona o autoagrede o agrede a los demás y hay mucha impulsividad, entonces es necesario medicar para evitar este tipo de conducta, ¿no? También puede ser que si el niño no puede estar quieto, se mueve de un lado a otro y es imposible mantenerlo, también podemos medicar. Depende pero esas son las sintomatologías principales que podríamos decir, ¿no? Sobre todo la autoagresión, la autolesión. A veces ellos, por ejemplo, tienen una costra, o granitos y se hacen costras y las comienzan a hacer heridas, entonces, o se golpea la cabecita de cuando hace sus berrinches. Entonces, todo eso tenemos que ver. Jorge nos pregunta, ¿un TEL está dentro de un TEA? No, no, no. El TEL es un trastorno del lenguaje, ¿no? Un trastorno específico del lenguaje. No, es otra cosa. El TEA, lo que pasa es que si vamos a la clasificación de Rapping-Allen, cuando Rapping-Allen hablan de la disfasia semántica pragmática, se confundía mucho con lo que es el TEA, pero el trastorno del espectro autista es otro diagnóstico versus al TEL. Son diferentes, pero tiene que ser, por eso es que hay que hacer los diagnósticos con las personas que tengan la experiencia clínica para poder hacer estos diagnósticos, que son muy finos a veces, pero no es lo mismo. Ok, doctora. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué ítems se evalúan en la evaluación neuropsicológica? ¿Qué se busca con la misma y qué perfil debe tener el evaluador? Primero, el evaluador, como su nombre lo dice, debe ser psicólogo y debe haber tenido un entrenamiento de la neuropsicología, porque los ítems que se evalúan en neuropsicología son varios. Hay diversas pruebas del neuropsicólogo. Bueno, yo no soy neuropsicóloga, pero tengo la experiencia de trabajar con ellos. Entonces hay que ver atención, hay que ver concentración, hay que ver figura fondo, visoespacial. Es que realmente son varios ítems de comunicación. Todo es realmente una prueba que debe ser tomada por el especialista. Yo no soy la neuropsicóloga, pero sí, tiene que verse que haya seguido los cursos pertinentes, ¿no? de su subespecialidad dentro de la psicología. Ok, doctora, ya para terminar, ¿qué tan importante es el diagnóstico precoz en los trastornos del neurodesarrollo? Realmente, las primeras diapositivas que les presenté, me encaminé a que ustedes vean los primeros 1000 días del desarrollo, desde la concepción hasta los 2 años. Ustedes vieron cómo es la proliferación de las neuronas, de la sinapsis, del tejido de sostén, que son las glías. Entonces, toda esa plasticidad cerebral que es tan increíble, entonces la debemos aprovechar. Por eso lo importante, si nosotros encontramos algunos de esos signos de alerta que les puse en las diapositivas del niño, del bebé, daño no le va a hacer si nosotros lo llevamos a examinar y nos dicen hay que hacerle una terapia, hay que hacerle alguna otra situación. Lo principal es no dejar pasar los años y que vayamos ya al médico cuando el niño tiene más de 6 años, porque además las 2/3 partes del cerebro se dan hasta los 6 años, pero los primeros 1000 días son base, porque cualquiera noxa o disfunción que se presente en esa época lo va a marcar tanto la parte física, la parte emocional, la parte social. Entonces el diagnóstico precoz es lo más importante. Por eso es que quisiera llegar a todas las partes de nuestro país para que se aprendan esos signos de alerta y poder derivar a los niños, aunque sea por la teleconsulta, pero es algo que se puede trabajar.